¿Qué tal, amigos? Sean todos bendecidos una vez más, compartiendo con todos ustedes su espacio Fe y Razón. Y estamos aquí para brindarles, como siempre, temas de cortes históricos, científicos, sociales, pero sobre todo fundamentados en el estudio y la defensa de la palabra de nuestro Señor. Y hoy tenemos un tema muy interesante, donde tenemos invitados muy especiales que estarán desarrollando uno de los temas más polémicos y controversiales en todos los países del mundo, y es el tema del aborto y la educación sexual. Y para ello tenemos como invitada especial a la señorita Yesenia Aquino, quien está representando al grupo Alianza Cristiana de República Dominicana, y que tienen una posición interesante, podríamos decir así, y contraria a aquellas posiciones que no están de acuerdo con las tres causales. Y es interesante también escuchar los argumentos, poder profundizar y analizar estos temas con aquellos hermanos que tienen esa posición, porque tienen una base lógica que debe de ser analizada. Y también con nosotros está nuestro conductor del área médica científica, nuestro hermano y amigo el doctor Jaime Jorge Mansur, quien pues nos ayudará también a hacer el análisis del programa de hoy, que es un análisis que va a tener muchas preguntas interesantes y vamos a poder aclarar en la medida de lo posible muchas cosas. Bienvenida, Yesenia, a nuestro espacio, un honor para nosotros tenerte aquí. Muchísimas gracias, Carlos. Mira, independientemente de nuestras posiciones con el tema, yo quiero comenzar con el tema del aborto. Pero independientemente de nuestras posiciones y diferencias, siempre es bueno poder conceptualizar los conceptos para hacer como una especie de punto de partida. Y es bueno, por ejemplo, que nosotros comencemos definiendo qué nosotros entendemos por el aborto, porque es un concepto que tiene una práctica y que esa práctica desemboca en un hecho, ¿no?, que cada quien tiene una forma de ver de manera diferente dependiendo la circunstancia en la cual se vaya a desarrollar esto. Entonces, vamos a comenzar con el doctor, que nos dé el concepto, qué significa el aborto y qué conlleva esta práctica. Bien, buenas tardes, gracias Carlos por la invitación, la compañera Yesenia también, gracias por estar aquí con nosotros hablando de un tema tan interesante. Si bien es cierto, el concepto de aborto se le ha dado, ¿qué te digo?, muchas significancias en aspectos sociales, pero el concepto de aborto a nivel científico y lo que dicen los textos de ginecobstetricia y de embriología humana es un concepto muy concreto. Y básicamente lo que nos habla es de la terminación de un embarazo previo a las 22 semanas o con un peso menor de 500 gramos. ¿Ok? Sí. Es decir, todo embarazo que termine antes de eso va a considerarse un aborto. Bien, por ejemplo, una pérdida a las 6 semanas, a las 10 semanas, a las 12 semanas, se considera un aborto. Científicamente, el aborto también se divide en dos: temprano y tardío. El temprano es por debajo de las 12 semanas y el tardío va de las 12 semanas hasta las 20, 22 semanas, como habíamos dicho. La diferencia ahí es una diferencia ya técnica en términos terapéuticos, ya que el tratamiento de uno y el otro es diferente por la presencia de los huesos ya formados en el feto luego de las 12 semanas. Ok, entonces cuando se realiza esta práctica de aborto, ¿qué conlleva esto realmente? El problema, o sea, es que no es una práctica, no es una práctica, porque el aborto es la muerte del feto o del embrión. Okay. El proceso en el que se utiliza médicamente, ginecológicamente, para evacuar el útero en el caso de una pérdida espontánea, se conoce como legrado uterino obstétrico o curetaje, como le llaman los norteamericanos. Sí. Es decir, que el aborto no es un procedimiento,
El aborto es una condición fetal. Ok. ¿Ok? Sí. El procedimiento es una cosa, un legrado, y la condición del embrión y del feto es lo que se le llama aborto. ¿Ok? Aborto no es cualquier cosa. Aborto no es se hizo un aborto. No. ¿Ok? Le practicaron un legrado que terminó en el aborto producido, muy bien, sí. Ese es el inducido hecho. del Sí. bebé. ¿Ok? O cuando se da algún medicamento, se indujo un aborto, se indujo a que el bebé muriera. Pero después de eso hay que hacerle un procedimiento de limpieza, que son dos cosas diferentes. Yo creo que es interesante manejar estos conceptos porque nosotros los médicos los manejamos claramente, pero yo sé que en el medio el concepto de aborto se utiliza mucho como el procedimiento. Exacto, Las mujeres sí. fueron y se hicieron un aborto, yo me hice un aborto, tuve un aborto. Hay que tener con eso cuidado. Muy bien. Yesenia, en la parte de ustedes como grupo, ustedes, por ejemplo, teniendo eso en cuenta o quizá con cierto conocimiento de lo que es un aborto, porque ustedes defienden una causa que desde mi punto de vista me parece noble, decir, por ejemplo, que estamos por la defensa de la mujer, cuando la mujer está en peligro, que es una de las causales, y es vamos a decir, un pensamiento muy noble. Todos queremos que las mujeres no corran peligro o que tengan un manejo médico adecuado para que la mujer tenga el menor riesgo posible en términos médicos. Ahora bien, entrando en esta causal, por ejemplo, ¿cómo ustedes visualizan el aborto con relación a una mujer que esté corriendo peligro? O sea, ¿qué ustedes proponen en esa causal? Sí, bueno, Carlos, como has dicho, son 3 causales. Bueno, una de ellas, bueno, me pregunta sobre cuando la mujer corre peligro. Sí. Cuando la mujer corre peligro nos referimos a cuando hay una enfermedad que choca con el mantener un embarazo. Como por ejemplo, recordemos el caso de Esperancita, ¿no? Que tenía una leucemia, ¿verdad? Sí, un cáncer, claro, exacto. claro. Entonces, no se le pudo dar el tratamiento porque está en estado. Entonces, eso la lleva, bueno, no se sabe, no podría decir que esa fue la causa de su muerte, pero si se le negó el tratamiento, pues se le negó la asistencia de que ella pudiera seguir viviendo. Okay. O sea, entonces eso es lo que vemos que no es correcto. Si la persona se le puede dar el tratamiento, hay posibilidades de que pueda vivir. Entonces eso es lo que queremos, promocionar la vida de esa manera, promocionar la salud. Claro. Porque como nuestro Señor Jesús nos dio vida claro, en abundancia, claro. Entonces es lo que queremos. Claro, eso es una posición muy loable, muy honesta, porque desde ese punto de vista nosotros pudiésemos ver que nos estamos preocupando por la salud de una paciente que está enferma. Ahora, tomando en cuenta lo que es el aborto en sí y tomando en cuenta lo que sería una enfermedad en el cual tendríamos que ver si un aborto mejoraría la salud de una paciente, en este caso la preocupación por el caso que tú mencionaste de Esperancita, que todos conocimos ese terrible caso. Exacto. Solamente ustedes estarían en esa defensa por un caso específico de un cáncer o sería en el peligro de la madre, en cualquiera de los casos que se entienda que es un peligro de la madre y en donde se tendría que salir de la vida y el desarrollo de la criatura para salvar una vida. Claro, es así, porque se pierden las 2 vidas. Si no defendemos esa vida de esa madre, ¿cómo va a vivir el feto? El futuro niño, ¿no? El futuro bebé. Entonces lo que queremos es que la madre viva y así por lo menos se salva esa vida. Okay. O sea, ante cualquier enfermedad, perfecto, sea cáncer o sea lo que sea. Correcto. Yo quisiera preguntarle entonces al doctor Jorge Mansur. Doctor, ella expresa una posición en un caso específico del peligro de la vida de la madre. ¿El aborto pudiese mejorar una condición médica de la madre practicándose? Mira, sin duda alguna, la preocupación de la primera causal, que es la terminación del embarazo, cuando la vida de la madre corre riesgo, es sin duda alguna posiblemente la causal, la única que tiene una base científica real es esa. Y tú me has escuchado hablar de eso antes, yo te lo he mencionado antes.
Es una preocupación real, es una preocupación de real. Wow, significa entonces que si se presenta una situación me van a dejar morir. No. Realmente, aunque mucha gente lo ignora esto, existen protocolos médicos de prácticas para las diferentes enfermedades que se presentan. Y yo sé que muchos están seguros pensando, eso de protocolos médicos, eso no se cumple. El problema con utilizar un concepto de decir no se cumplen los protocolos médicos es peligroso, porque si al fin y al cabo tú no confías en el médico para decirte cuando tu vida está en riesgo o no, pero entonces es peligroso, porque no confías en él en un momento, pero sí vas a confiar en él para que te realice el procedimiento. Correcto. Es peligroso tú tener ese concepto en todas las áreas. En el derecho tenemos personas que no cumplen los protocolos. En diferentes áreas de todas las profesiones hay personas que no siguen los lineamientos, pero los lineamientos para nosotros están escritos. Y yo te voy a dar un ejemplo para no irme de que muy abstracto, un ejemplo de cómo cambia el panorama el protocolo médico. Y voy a tomar la causa número 1 de mortalidad materna en los últimos 10 años en República Dominicana, que no ha cambiado. Problemas de la presión, trastornos hipertensivos del embarazo. Claro, es la primera. Correcto. La segunda, sangrados al final del parto. Y la tercera, infecciones en el puerperio. Es decir, que el aborto no está ni cerca. Correcto. ¿Ok? Ahora bien, vamos a tomar el trastorno hipertensivo. Llegó una joven, usualmente los trastornos hipertensivos se presentan luego de las 20 semanas. El proyecto de ley es hasta las 12, o sea que todas las mujeres que están muriendo por trastorno hipertensivo no están protegidas por la ley que se quiere estipular. Claro. Primero es eso, que ni siquiera fue pensada ni siquiera en un concepto científico. Segundo, llega una mujer, 25, 26 semanas, llega a la emergencia, en el primer caso, dolor de cabeza, presión alta, muy hinchada, tiene signos de que está a punto de convulsionar. Bueno, 26 semanas, el pronóstico es reservado. Mire, señora, tenemos que hacerle una cesárea. Ay, pero el bebé... Mire, señora, si dejamos aquí el embarazo va a complicarse usted y se va a complicar. Vamos a hacer la cesárea. Sí. ¿Y mi bebé qué le va a pasar? Bueno, así como usted va a batallar en la condición que usted tiene, él va a tener la oportunidad ¿de qué? De batallar con los pediatras. Él tiene una oportunidad. Ese es el primer caso. ¿Cuál es el caso de la primera causal? Llega la misma paciente y yo lo que le digo es lo siguiente. Mire, señora, el problema suyo es el embarazo, por lo tanto yo voy a pasarla a una sala de cirugía, le voy a colocar un espéculo, le voy a dilatar el cervix con una pinza Foster, le voy a sacar a pedazos al bebé y ya. Tuvo una oportunidad de batallar por su vida. El bebé... pues entonces aquí hay una diferencia. La diferencia es evacuar el bebé, tratar de ver si sobrevive. Por supuesto. Y tratar a la paciente. El bebé más pequeño que se ha salvado tiene 23 semanas. Por lo menos tú le brindas. Es la intención. ¿Ok? La intención del médico siempre debe ir dirigida a salvar las dos vidas. Si yo tengo la oportunidad de que, aunque el bebé tenga una oportunidad reservada, vamos a utilizarlo. Y voy a expresarme brevemente de Esperancita. Un caso desafortunado, como ustedes dijeron. Ya con una enfermedad terriblemente avanzada. Muy mal. Una leucemia aguda, linfocítica, terriblemente infrecuente y que cuando está combinada con el embarazo la tasa de mortalidad es terriblemente alta. El diagnosticar un embarazo y diagnosticar el tipo histológico de la leucemia no se toma el mismo tiempo. Para el embarazo tú orinas en un palito y problemas resueltos. Para el asunto de la leucemia hay que hacer una biopsia de médula ósea y esperar. En el tiempo que llegó el resultado, cuando llega el resultado, a ella sí se le dio la quimioterapia. Sí, pero claro, se tenía que esperar a que llegara el resultado porque no se podía tratar de manera aleatoria. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, cuando volvamos después de la primera pausa, vamos a permitir, ¿no?, que Yesenia pues también dé la posición si se entiende que es necesario que un aborto se haga aún habiendo mecanismos, en la primera causal me refiero, aún habiendo mecanismos de darle la oportunidad al bebé y seguir tratando a la madre que está en algún tipo de riesgo, ¿no? Claro. Cuando volvamos en su espacio Fe y Razón.
Bien, amigos, continuamos con este interesante tema, el tema del aborto y la educación sexual, y tenemos con nosotros a una invitada muy especial que viene en representación del grupo Alianza Cristiana y es la señorita Yesenia, que nos honra con su presencia, y es muy bueno escuchar los argumentos, ¿no? Porque nosotros, Yesenia, siempre cuando escuchamos estas cosas y tenemos una posición, decimos, wow, pero ¿por qué piensan de esa manera? Sin embargo, hay que profundizar porque hay un sentido del por qué una persona piensa de una manera, otra persona piensa de otra, y al final lo más importante es tratar de llegar a la verdad, que es lo que nos manda nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿No? Seguir la verdad y seguir principalmente su palabra. Así es. Ahorita, cuando escuchaste al doctor Yesenia, ¿qué impresión te causó esta información? Teniendo en cuenta de que él dice, bueno, si podemos salvar la vida del bebé, evacuamos el bebé y la madre la tratamos, pues ¿por qué sería necesario un aborto y no sacar al bebé y tratar de salvarlo? No, claro, es que si se puede salvar la vida del bebé, o sea, si ya está a término, por supuesto, que se le dé la oportunidad. Correcto. Porque eso es lo que también nosotros promovemos, la vida. Lo que pasa es que muchas personas piensan que cuando hablamos de aborto, cuando hablamos de despenalizar el aborto, queremos decir que es que todo el mundo, o queremos es decirle a la persona es aborta. Claro. No, al contrario, queremos que la mujer tenga la alternativa de su decisión, si entiende que está en peligro ella, pueda decir, pues yo voy a interrumpir el embarazo. Es que ustedes en República Dominicana no están de acuerdo con el aborto libre. Yo nunca lo he escuchado a ustedes decir, sí, aborto libre, legal y gratuito, como hacen como en 20 y pico de países, en todos esos países del mundo, que yo sé que incluso, Yesenia, cuando se identifican con la misma identidad de ustedes, Católica por el Derecho a Decidir de otros países, que yo le he visto defendiendo el aborto libre en Argentina, en Colombia, en Uruguay, en muchísimos países. Yo digo, pero nuestras católicas aquí de ese tipo de movimientos, yo nunca les he escuchado con esos términos, porque ustedes quieren defender tanto la vida del bebé como la de la madre, obviamente buscando la razón científica y médica para ver porque si se puede defender, pues lo defendemos y no necesitamos aborto. Pero si ya se está buscando que se implementen esas tres causales, entonces ya ahí tendríamos que pasar a un plano filosófico y ver qué nos dice nuestro Señor Jesucristo con relación a la vida, que ya ahí son dos cosas diferentes, pero que obviamente todo desemboca en el mismo interés de salvar la vida. Entonces, en la segunda causal, Yesenia, por ejemplo, que es en estos niños que tienen una enfermedad, que se van desarrollando con una enfermedad congénita y que el pronóstico, aunque es muy turbio, muy oscuro, ¿no? Un pronóstico no alentador ni para la madre, ni para el médico, ni para la familia. ¿Ustedes están de acuerdo en que esa causal se lleve a cabo porque el niño está enfermo y entonces podamos quitarle la vida al niño mucho antes por esa enfermedad? ¿Ustedes están de acuerdo en ese sentido? No diríamos niño, es un feto, como el doctor Jorge sabe. Que yo le digo. Como el doctor Jorge sabe, tiene una etapa, embrión, feto, o sea, ya bebé o niño, podríamos llamarlo ya cuando está a término, un embarazo. Entonces, el feto es una de las causales cuando tenga malformaciones que sean incompatibles con la vida, que ese niño tal vez cuando nazca... dijiste niño. No, perdón, digo bueno, feto. O sea, si nace, si nace sería niño, es lo que quiero decir. Si nace, por ejemplo, y viene con tanta incompatibilidad, entonces pues que probablemente vaya a morir. Entonces, bajo esa causal, cuando viene con tantos inconvenientes, pues sí. Mira, en esta confusión, porque ahí yo me declaro confuso, en esta confusión semántica, o sea, que yo le digo niño, ella le dice feto, pero realmente, ¿cómo lo veríamos de la parte médica que nos pueda poner en una balanza, doctor? Es lo que tú piensas y lo que ella piensa. Correcto. Desde el momento de la concepción, el ser humano pasa por esas fases de desarrollo. Preembrionaria, embrionaria, a las 9 semanas, feto, cuando naces recién nacido, lactante, infante, pubertad, adolescente, adulto. Niño, adulto, exacto. Pero todos están envueltos en una misma cosa. Somos seres humanos. Seres es humanos. Un embrión humano, no es el embrión de una hormiga ni el embrión de un elefante. Es un feto humano, no es el feto de un lagarto, el feto de un perrito. Son seres humanos. Muy bien, muy bien. Y eso es, yo creo que lo principal. Si nosotros deshumanizamos el feto,
no hay discusión, no hay debate. Pero como estamos hablando de un ser humano, los seres humanos, uno no puede simplemente quitarle la vida porque están enfermos. Pero, por ejemplo, ella puso un punto interesante, doctor. Si el niño, vuelvo y utilizo el término niño, pero vamos a decir, ese ser humano que se está desarrollando en el vientre, para tener un punto medio en la conversación, ese ser humano que se está desarrollando en el vientre de una madre, sí, tiene una enfermedad congénita que ya su pronóstico es muy sombrío, como dije al principio. ¿En qué momento nosotros podemos, desde el punto de vista médico-científico, podemos determinar esa enfermedad? ¿En qué momento estamos completamente seguros de que esa enfermedad ya es catastrófica, que ese ser humano no va a poder sobrevivir durante un tiempo? Y si ustedes como médicos tienen esa potestad de decidir entre esa vida de ese ser humano porque habría que ver si la madre corre peligro por esa enfermedad, pero el que está en peligro es el niño, el ser humano que tiene esa enfermedad. Entonces, médicamente, doctor, ¿cómo podemos...? Son muchas preguntas. Sí. La primera, ¿en qué momento del embarazo puedo saberlo? Depende de la malformación que estemos hablando. Primero, no toda malformación fetal es incompatible con la vida, como se entiende, con la vida extrauterina, porque están vivos. Y habría que ver cuál es. Puede ser tan temprano como las 12, 14 semanas, puede ser tan tardío como el tercer trimestre. Sin duda alguna, estar 100% seguro de si la tiene, no puedo decirte que sí. Porque toda prueba diagnóstica, toda herramienta diagnóstica en medicina está valorada por parámetros de calidad que se llaman sensibilidad y especificidad. Y en este caso, algunas pruebas sufren en la capacidad de poder darse cuenta si de verdad tiene una enfermedad. Es decir, que hay estudios que te pueden decir las dos cosas. El bebé no tiene ningún problema, como te puede decir que tiene un problema. Y cuando viene a ver, está invertido. Ni tenía problema el que decía que tenía problema. Y eso la mayoría de ustedes lo han vivido posiblemente, con algún análisis o con alguien que ustedes conocen, que te hayan dicho... yo he visto pacientes que se han hecho hemogramas el mismo día y los hemogramas son diferentes. Uno dice que tiene anemia, otro dice que no. O sea que las pruebas sufren de eso. O sea que, pues sin duda alguna, decirte 100% son bastante buenas, pero 100% seguro, margen de errores, te puedo decir varios, pero pues sin duda alguna es algo, depende de cuál es la malformación, el momento en el que se puede diagnosticar, si tenemos la herramienta disponible para diagnosticarla. Usualmente nos apoyamos en la sonografía, en el ultrasonido muy fiel, muy bueno, muy buena técnica, nos ayuda bastante a nosotros. Sin embargo, si no puedo decirte que no tiene su margen de error que todo el mundo lo conoce, margen de error hasta para calcular la semana a un bebé, para calcularle las libras a un bebé, tiene margen de error, hemos tenido hasta de que dice que hay 2 y sale 1, o sea, margen de error hemos tenido de todo con sonografías. ¿Okay? Esa es la parte médica científica, pero me gustaría también entonces ver desde el punto de vista de la parte filosófica y además de la decisión, porque creo que ustedes toman en cuenta que la mujer tiene que tomar la decisión de que si se le dice, con todo ese margen de error que dice el doctor, si se le dice que el niño puede venir con una malformación congénita, No malentienda, no es un margen de error una cosa gigantesca. Claro, pero que hay una posibilidad de un error. Muy bien, pero en ese caso sería entonces darle la potestad de decidir a la mujer de que no, a pesar de que ese niño tenga esa enfermedad, que la mujer tenga la potestad y la decisión de no continuar ese embarazo. Ese embarazo, claro que sí. Sabemos que margen de error existe en todo. Claro. O sea, sabemos que sí, pero es como dices, Carlos, o sea, que la mujer tenga el derecho a decidir, que tenga libertad de conciencia, porque el mismo Dios nos dio ese libre albedrío. Pero nos dio Dios el libre albedrío para quitar una vida que se está desarrollando. No, pero volvemos a lo mismo, o sea, son 3 causales, o sea, no es simplemente que le voy a quitar la vida a este niño, porque ¿qué mujer va a querer exponerse a un aborto? Porque también eso es un peligro para ella. Entonces sí, muy buen punto. Claro, es un peligro para ella, nadie va a abortar con alegría. Exacto. O sea, eso es una decisión que la lleva por una razón de peso y es una decisión de dolor. O sea, que cuando ella decide hacerlo es porque sabe que realmente tiene que salvar su vida
en dado caso, la del bebé ya se sabe que no va a poder Pero seguir. te voy a hacer esta pregunta rápida y breve. Si no hay un peligro de la madre por esa malformación congénita del bebé, que no la hay. Que no la hay, exacto, lo que yo he Que leído, no la lo hay. poquito que he podido leer, bueno, el doctor sí puede orientarnos un poquito más de eso, pero si no hay peligro, estaría entonces un dilema filosófico y de emoción, y nosotros estaríamos diciéndole a una madre, bueno, mire, usted no tiene peligro, pero si usted quiere, usted puede terminar con esa vida que se está desarrollando en el vientre. ¿No sería eso un poquito discriminatorio para el bebé? Que no se le permita al bebé morir de forma natural, nazca, la madre lo abraza, le diga, mira, su niño está enfermo. O sea, ¿cómo lo verían ustedes? Porque yo lo veo de esa manera, pero ustedes tienen una Sí, óptica volvemos diferente. a eso, a la libertad de decidir. Que la madre tenga la conciencia de lo que está haciendo, que una ley no le imponga seguir con un embarazo. Y que ella sepa que es su hijo, y si ella quiere seguir, puede tenerlo. Claro. Pero que si se entiende, o sea, lógicamente que va a haber un proceso donde los médicos van a decirle lo que presenta el feto, entonces ella tendrá la última palabra. Entonces ya ahí si quiere entraría ahí terminar o no. entonces ya entraría ahí la parte legal del respeto a la vida, que ya eso es algo mucho más amplio, porque yo decidir no tener un bebé desarrollándose, o sea, un feto, como queramos llamarle en términos semánticos, porque yo no quiero, entonces estaríamos violando quizá el derecho a la vida, que es un derecho universal, que ustedes muy bien lo saben. Incluso si nos fuésemos a la Biblia respeta eso por encima de todo. Pero es muy interesante la postura que tú dices, porque estás poniendo un dilema en el sentido de que hay que pensar en la decisión de la mujer, pero también tenemos que pensar en todas las cosas que envuelven esa decisión, que pudiesen ser positivas como negativas. Bueno, cuando volvamos en el próximo bloque, vamos a hablar un poquito de la tercera causal. Yo sé que esto es un tema que amerita mucho, varios programas más, y trataremos de hacerlo lo más picadito posible. Cuando volvamos en su espacio, Fe y Razón. Bien, amigos, continuamos con su espacio Fe y Razón, un tema que, bueno, cuando nosotros lo tocamos, ya viéndolo desde las dos posiciones, pues es un poquito complejo y, bueno, son muchas cosas que hay que abarcar en tan poco tiempo. Pero qué bueno que tenemos con nosotros a Yesenia, ¿no? La señorita Yesenia, que representa a la Alianza Cristiana Dominicana y también a Católica por el Derecho a Decidir, ¿verdad, Yesenia? A ambos grupos. Y que ella, bueno, en esa posición, pues está dando sus argumentos, podemos estar de acuerdo o no, pero son cosas que ameritan ser analizadas, que ustedes la puedan reflexionar y podamos pues, seguir profundizando. Yesenia, en la tercera causal, bueno, esta sí es difícil y complicada, claro, porque ya dijimos que la primera tiene un alto componente científico-médico, Sí. O sea, el peligro de la madre, si un médico puede salvarla a las dos, no, ¿para qué? Sería excelente. ¿Para qué abortar? Claro, entonces, sería que la excelente. salven. Porque ellos están llamados para eso, nosotros le pagamos nuestro chelito para eso, ¿verdad? Por decirlo de una manera un poquito bromista, ¿no? Y la segunda causal, el derecho a la mujer a decidir porque un niño está enfermito, tiene una malformación que va a morir en algún momento. Yo, de mi punto de vista, lo veo un poquito discriminatorio, pero bueno, cada quien tiene derecho, ¿no? Y libertad de pensar como entienda. Y es loable también siempre velar también por la mejor situación de la madre. Pero esta causal es compleja. Mira, Bastante. Una violación, y yo quisiera comenzar con el doctor, una violación es algo muy terrible para una mujer y hay gente que me han dicho, mira, tú eres hombre, tú no sabes lo que, a ti nunca te van a violar y cosas, pero oye, aunque uno sea hombre, uno sabe lo terrible que puede ser para una mujer. Claro, ¿verdad? vienes de una mujer. Ver que un vagamundo de eso la mancille, la ultraje, o sea, genere en ella toda la violencia posible. Nosotros como cristianos, oye, de verdad es algo que yo entiendo el dolor de la mujer en ese punto. Pero la violación que genera un embarazo conlleva un conflicto interno, ético, moral, muy profundo también, porque es una vida que no tiene la culpa. Entonces, doctor, esa parte que usted yo sé que la ha tratado en otros medios, la parte de la violación, desde el punto de vista filosófico, ¿cómo usted la abordaría siendo médico? Bien,
Lo primero, date un pequeño, como dijiste ahorita, una pequeña base científica. Lo primero es que en mi área de fertilidad, nosotros trabajamos mucho con esto, y la tasa de fecundidad es reportada, o sea, la tasa de poderse embarazar una mujer de una relación sexual consensuada, es decir, con su pareja y queriéndolo, es apenas 8%. Sí. Por lo tanto, y no es un misterio, el embarazo posterior a un crimen de violación sexual no es frecuente, porque depende mucho de que el hombre pueda eyacular de forma adecuada, depende de que la mujer haya ovulado, de qué fase del ciclo esté, etc. Hay varias, pero pasa. Correcto, en el caso que en pasa. una minoría sí pasa. Y es interesante saber, porque aquí planteamos similar a la causal anterior. Lo que se plantea aquí es que este embarazo, esta mujer no lo desea, porque por razones obvias no estaba preparada para esto, y que la mujer debe tener la posición de decidir, como explicaba la compañera en la causal anterior, si puede continuar o no con el embarazo. De repente suena como algo sencillo. Claro que sí, ¿quién va a querer tener el hijo de un violador? Pero ahorita usaste una palabra, discriminación. En este mundo actualmente, la gente intenta hablar siempre de la igualdad. ¿Por qué estamos discriminando a ese niño? Si yo te pongo 5 niños ahí, de 9 años los 5, pero uno de ellos, su padre fue un violador, ¿tú lo vas a poder distinguir entre ellos? No. No. ¿Por qué? Porque es un niño y es un ser humano igual que los demás. Y desde el momento que tú tomas tu dedo y apuntas y dices, ese niño es un hijo de un violador y merece morir por eso, estamos hablando de palabras fuertes. Ese niño está enfermo y por eso tenemos que matarlo. Pero caray, ¿y qué es lo que estamos decidiendo? Estamos decidiendo si la vida de otra persona vale la pena o si tiene valor. Eso es un derecho a decidir peligroso, moralmente peligroso. Porque de repente el valor de la vida de una persona no cae en el simple hecho de que tú eres un ser humano, sino cae en el hecho de quién te concibió y cómo te concibieron. Si yo tuviera una mujer aquí y su hijo fue producto de una violación, tiene 2 años el niño ya, pero digamos que por lo menos unas veces a la semana cuando ella lo ve, lo recuerda ese momento difícil que tuvo y tiene que ir al psicólogo. ¿Eso justifica que matemos a ese niño de 2 años? Exacto. No podemos un niño que ya justificarlo. nació de una violación puede estar generándole Eso es un dolor cierto, interno. pero la respuesta para ese niño de 2 años es matarlo. No, Lo que no, tú me no. vas a decir que es. Eso no es inhumano. ni bíblico, eso, ni eso ético, es ni inhumano. moral, ni eso. Pero posiblemente me diga, pero el embrión no es lo mismo. Entonces entramos en otra discusión. ¿Cómo el embrión es diferente? Si es ser humano también. Y eso no lo digo yo. Eso lo dicen los libros de embriología y la ciencia. Entonces, ¿cómo tú puedes justificar matar a un ser humano en un momento y en otro no por la misma razón? Entiendo. Evidentemente, el caso es más difícil de ahí, porque la mujer acaba de pasar por un trauma. ¿Y qué debemos hacer? Darle apoyo a ella. Darle apoyo en lugares donde podamos ayudarla, en centros de embarazos en crisis, para nosotros asistirla a ella. Pero ahí y si podemos asistirla incluso en si ella quiere dar el niño en adopción, lo puede dar en adopción. Claro. Aquí hay más parejas buscando niños de lo que tú te puedes imaginar. Te lo digo yo que trabajo en Muy bien, fertilidad. pero ahí entra entonces el dilema que plantea, por ejemplo, la parte que representa a Yesenia, que Claro. dice, bueno, volvemos a lo mismo, el derecho a decidir de la mujer de no tener ese niño de fruto de una violación. Y ahí está el dilema de ético, moral, ¿no? Filosófico, bíblico incluso, porque entonces estaríamos, como usted dice... Pero ¿cuál es la decisión? Bueno, Yesenia, ¿cuál sería entonces ¿Cuál es la libertad de la decisión? posición en esa causal, Yesenia? Claro, bastante difícil, Carlos. Sí. Para mí, por 2 razones. Lo primero es que la causal es no solamente una violación sexual, sino también incesto, Sí, el incesto, que también claro. suele suceder, hasta más frecuente que la misma violación. Aquí sí, muy Porque frecuente. muchas veces con un familiar, un vecino, ¿verdad? Bueno, incesto sería cuando Aquí en este país es con un problema. familiar, Sí, pero sí, bueno, el caso grave es que eso. se da mucho más que una violación. Pero en ambas
hay dos componentes. Está que primero yo no di mi consentimiento con esa relación sexual, yo no di mi consentimiento, o sea, se me agredió sexualmente, ¿verdad? Pero también se me está violando lo que es mi derecho de traer al mundo, o sea, yo no decidí ser madre, eso es otra cosa. Entonces, una ley no puede imponer que yo sea madre bajo esa causal, bajo esa situación. Porque debe ser muy doloroso una madre tener debe ser muy doloroso mundo. también es salir de esa vida que se está desarrollando, que tampoco tiene la culpa. Claro, tampoco tiene la culpa ese feto y ese futuro niño, no tiene la culpa. Claro. Pero lo que pasa es que se subestima bastante lo que es los efectos psicológicos. O sea, es muy fácil decir, bueno, lo das en adopción y ya, se salió de eso. Pero ¿y qué pasa? ¿Qué siente esa madre durante esos 9 meses? Trayendo en el vientre a un bebé que ella no planificó, que no buscó, no fue una relación consentida, no fue un acuerdo mutuo. Entonces, nadie puede decir, es que no lo pueden catalogar como algo muy fácil. Todavía continúa la controversia, Yesenia, es cierto en esa parte que tú dices, porque la controversia sería preocupante en el efecto psicológico. Ahora, yo me pregunto, ¿ese efecto psicológico se borra con salir de la criatura desarrollándose? Por ejemplo, el violador anda por ahí suelto. Yo, si fuera mujer, mi efecto psicológico negativo sería pensar en ese violador violando otras mujeres como a mí. Claro. Un efecto psicológico es salir luego en el futuro viendo otra realidad, salir de una vida inocente que fue víctima como la mujer, ¿no? Como esa madre que... Y no veo en psicología que abortando, realizando ese tipo de práctica, el efecto psicológico mejore en la mujer. O sea, ¿cómo lo visualizan ustedes? ¿Qué psicólogo le ha dicho a ustedes? Porque me imagino que tienen que tener una base, ¿verdad?, fuerte, sí, para poder defender eso. De hecho, yo soy psicóloga. Exactamente, Sí. mejor todavía. Mira qué cosa. Lo que pasa es que hay un trastorno postraumático. No necesariamente esta mujer, porque todo el mundo no tiene la misma capacidad de anteponerse, no todo el mundo es resiliente. O sea, sí, hay personas que pueden llevar muy bien, o sea, fue una situación muy fea, muy difícil, pero la puedes superar. Pero no todo el mundo tiene esa capacidad. Claro, correcto. Entonces, esa mujer puede luego traer depresiones, puede incluso hasta querer quitarse la vida luego, porque la misma sociedad muchas veces la apunta y la ve como no como la víctima que es, sino como la culpable. Mira, quizás andabas con una ropa muy corta, eso está tú te mal lo de la buscaste, sociedad. Claro, eso está entonces se revictimiza a la que es una víctima, se le culpa de un hecho que no tiene nada que ver, que ella no es la culpable. Pero tú como psicóloga, Yesenia, ¿tú recomiendas que para curar ese trauma de la violación, saliendo de esa vida en desarrollo, se cura el trauma de la violación? No. ¿Un trauma cura otro trauma, Yesenia? No es que ese acto sea la cura. Claro que no es la cura. Okay. Pero vuelvo a lo que te dije anteriormente, el derecho a decidir, la libertad de conciencia. Y volvemos a lo mismo. Yo creo que ese es un punto que es lo que más se defiende, el derecho así. Yo lo que creo es que ella empezó diciendo ahorita como que creo que en ningún momento nadie ha mencionado que es algo fácil, al contrario. Sí, es muy difícil. Creo que le dimos que es posiblemente muy difícil porque envuelve varios participantes y es una situación realmente complicada. En ningún momento yo creo que la palabra fácil se acomoda a un embarazo post-violación o post-incesto. Creo que esas son dos cosas que no pueden funcionar, no pueden ir juntas. Y creo que en ningún momento, en ninguna situación, yo considero que es algo sencillo. Sin embargo, considero que si... ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues está bien, fue un producto de una violación, vamos a hacerte el legrado, vamos a hacerte el aborto. Te hacemos el aborto, te doy una palmadita en la espalda y te digo, ya estás curada. ¿Está desviolada? No. ¿Se le quitó el trauma? No. ¿Metieron preso al violador? Te aseguro que no. A mí me han llegado pacientes a emergencias que hay que ingresarlas y te dicen, doctor, yo no me puedo quedar interna hoy. ¿Pero y por qué? Porque dejé a mi hija adolescente sola en la casa y el hombre con el que yo vivo va a llegar temprano hoy y ella me dijo que el hombre había estado intentando de propasarse con ella. Sin embargo, esta señora sigue anclada en una situación de alerta. ¿Por qué enfocamos la atención en matar al bebé
Y no enfocamos la atención todo en el problema, en la violencia contra la mujer. ¿Por qué no nos enfocamos en eso? ¿Qué es lo que está pasando psicológicamente con los hombres que están agrediendo a las mujeres, que están matando a las mujeres? ¿Por qué no nos enfocamos todos ahí juntos? No hay que separarse. Bueno, la campaña debería Todos ser mayor en eso. Ahí, en eso. Las Porque ¿cuál es el marchas, problema? sí, sí. En medicina yo aprendí eso. Si tú me llegas con una fractura en la pierna y yo te doy un calmante, ¿te curé la fractura? No, el hueso sigue fracturado. Yo solo te quité el dolor. Yesenia acaba de decirlo. Eso no le va a quitar el trauma, no la va a curar. Entonces, ¿por qué vamos a matar al bebé si el problema va a seguir ahí? ¿Por qué no nos vamos a la causa? ¿Y cuál es la causa? La violencia de un hombre. La violencia de un hombre que violó y abusó y se superpuso sobre una mujer. ¿Por qué no batallamos eso? Claro. Y podemos batallarlo juntos. ¿Por qué no batallamos la leucemia? El tratamiento de leucemia, el diagnóstico de leucemia. Tal vez. Y avanzar. ¿Por qué no nos enfocamos en la enfermedad que mató a Esperancita? ¿Por qué no enfocamos en un bebé? Que no fue el bebé que la mató. Que no fue él, que murió de una hemorragia pulmonar. Bueno, Entonces, son cosas que son- enfocar la causa son puntos para muy- resolver el problema. No simplemente buscar algo que es una consecuencia, porque el problema sigue ahí. Claro. Son puntos muy conflictivos en diferentes posiciones. Que Yesenia ha dado unos argumentos también muy valiosos, muy válidos, ¿no? Que nos ponen a pensar. Obviamente, cada persona que está viendo el programa pues va a reflexionar, a profundizar, va a investigar, que es lo más importante, porque posiblemente no Por convenzamos supuesto. a Yesenia no nos convence a nosotros, pero lo más importante es llevar la información. En el próximo segmento, cuando volvamos de la pausa, Yesenia, vamos a entrar contigo en un punto que yo creo que es como la génesis de todo, y es el tema de la educación sexual en las jóvenes. Sí. Que eso lo encierra todo, me parece a mí, porque ese es el punto de inicio para que queden embarazadas, para que un joven se vaya desarrollando y tenga esa tendencia de ser un violador, etcétera, la educación sexual en nuestro país. Cuando volvamos de este interesante conversatorio, amigos y hermanos, en su espacio Fe y Razón. Bien, amigos, continuamos en su espacio Fe y Razón y compartiendo con la señorita Yesenia. Bueno, ella ha dado también unas reflexiones importantes desde el punto de vista del grupo que ella representa. Y gracias también al doctor Jaime Jorge Mansur, un científico. Si no lo tuviésemos aquí, pues tuviésemos Yesenia y yo diciendo, no, es bebé, es niño, es grande, es adulto. Y el doctor ahí por lo menos No, no eso anda es, risa. eso es. Yesenia, mira, esta parte es importante y yo voy a dejar que ustedes desarrollen, ¿no? Sí. La educación sexual, ¿cómo tú, es el grupo que tú representas, tú pudieras dar algunos consejos para que esa proliferación de embarazos así, bueno, pues disminuya en el país? Claro, lo que pasa es que hay muchos tabúes. O sea, mayormente los padres no le dicen a los hijos las cosas como son. Entonces, bajo ese fundamento, es imposible que una joven pueda tomar buenas decisiones en su camino, ¿verdad? En su sexualidad. Entonces, ese es uno de los problemas que sí pasa, los embarazos en adolescentes. Pero claro, quería aportar un poquito sobre lo de ahorita que decía el doctor Jorge. O sea, es una causal bastante difícil, la de las violaciones. Entonces, las políticas públicas deberían estar separadas de lo que son las creencias religiosas. Las leyes deberían ser amorales para que así pueda haber más felicidad. Porque es discriminatorio para las mujeres, que no pueden decidir sobre qué es lo que le conviene. Ok, o sea, tomando ese punto de vista ahí, tú entendiste que el doctor habló en términos religiosos, no en términos científicos, éticos, de su misma profesión. Bueno, un poquito de todo. Un poquito de todo. Es Un que es poquito cierto, de hay un todo, poquito claro, cierto, buena claro. respuesta. Buena respuesta. Sí. Porque hay un poquito de todo, por eso es que esa causal es filosófica. Sí. Pero en el Sí. punto de vista de la educación sexual, Yesenia, ¿qué tú crees que incide en los jóvenes, en las adolescentes de 12, 13, 14 años? Y mira, yo soy estadístico y yo he hecho una investigación muy profunda de esos números y yo sé el porcentaje que hay un porcentaje muy considerable en adolescentes, principalmente de los 15 a los 19 años,
y esa tendencia se mantiene en el mundo entero, no es República Dominicana solamente, en el mundo entero ese es el punto más llamativo, ¿no? La edad más frecuente de relaciones sexuales. ¿Qué tú crees que en la sociedad está haciendo que estos jóvenes tengan relaciones sexuales a temprana edad? No está la información. O sea, los padres en primer lugar, que son los primeros educadores de los adolescentes. Entonces, como vuelvo y dije, los mitos no le dicen las cosas claras. Todavía habrá algún adolescente que piensa que si da un beso podría quedar embarazada. No se le dice que debe protegerse también, porque el embarazo no es lo peor. ¿Ustedes están de acuerdo en que tengan relaciones sexuales protegidos? No, pero digo de manera general, porque me lo planteaste bien. En el país, ¿no? En puntos generales. Porque claro, las creencias religiosas es otra parte. Claro, yo he venido de parte de la Alianza, pero como me lo pusiste en plano general. Sí, claro. Pero, por supuesto, en cuanto a la religión, pues ya uno tiene la otra visión. Correcto. De que uno siguiendo los conocimientos y la Biblia, entonces uno espera hasta el matrimonio, cuando ya hay una relación pues ya, vamos a decir, bendecida, porque eso es lo que uno espera, ¿no? Una relación ya permanente para formar una familia, pero pienso que igual a nuestros adolescentes se les debe dar la información, porque correcto. Saber no está de más. Correcto. Tú como psicóloga, ¿tú entenderías que esa información debería estar sustentada en qué estrategia? ¿En la estrategia de los valores o en la estrategia de vamos a decir, el conocimiento de la información para que haya una libertad de que los jóvenes, teniendo ese conocimiento, tengan relaciones sexuales? ¿Cuál sería lo ideal para tú como psicóloga, quiero decir, no necesariamente la opinión de los demás? Bueno, como psicóloga diría que tener la información no solamente para evitar un embarazo, sino para evitar las enfermedades, que es lo peor. No hay que temerle tanto un embarazo, hay que temerle a las enfermedades. O sea, tú le dirías a una paciente jovencita de 13 años, mira, yo te estoy dando la información, pero si con esa información tú puedes tener relaciones sexuales. ¿Tú consideras que ese tipo de información, que ella la maneje como entienda después que tenga la información, o tendríamos que darle cierta restricción moral de nuestros valores para que no llegue a ese punto? No, las restricciones morales no, porque entiendo que, la crianza, el tipo de crianza que tienes tú mismo decides qué es lo correcto. O sea, en tu camino tus padres te han inculcado valores. Entonces, según esos valores, tú decides. No, pero yo psicólogo, manejando los valores, yo no mandaría a una niña de 13 años a que ella tome la decisión de tener relaciones. No, yo tendría claro que ponerle una restricción, y la restricción parten de los valores. Tú como cristiana, yo como cristiano, el doctor también. Mira, eso no tiene ningún problema que seamos cristianos, ¿eh? Podemos ser musulmanes y la tesis seguiría siendo la misma. No mandamos a una niña, aún con la información, para que esa información, si ella decide tener relaciones sexuales, como que nos limpiamos la mano como Pilato y dijimos, bueno, ya yo le di la información. Los valores que se lo digan sus padres allá, la religión y eso. Se supone que tendríamos que estar todos unísonos para que no haya relaciones sexuales. Bueno, te lo voy a poner desde mis valores. O sea, mi familia, o sea, en mi casa me dieron esos valores cristianos y yo entendía que siguiendo esos valores cristianos yo hacía lo correcto. Correcto, muy buena respuesta. Y todavía respuesta. hoy tengo 28 años y sigo pensándolo igual. Muy buena respuesta. Y yo decidiré cuándo lo haga o no. Correcto. Pero a una niña que tú les restrijas y le digas no lo hagas, tú no estás 24/7 con ella. ¿Y qué le diríamos? Entonces es educarla en los valores que tú tienes, que tú crees, y ella misma decidirá. Y yo entiendo que decidirá respecto a esos valores. Muy bien, doctor, desde su punto de vista suyo con la parte de la educación yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay algo que Yesenia te dijo que tú no entendiste. Vamos a ver, corríjame ahí, doctor. Yo creo que yo lo entendí. Yo creo que yo sí entendí a Yesenia. Yo sí estoy de acuerdo en lo que ella dice, que aquí hay una gran importancia en los valores inculcados por la familia. El modelo que se tiene en la familia, lo que ellos ven de su padre y de su madre, cuál es el ejemplo de la madre, el ejemplo del padre, lo que se le está enseñando. Hay una responsabilidad en la casa y muchas veces, ella como psicóloga lo sabe,
Los padres no quieren hablar de esos temas con Sí, sus es hijos. cierto. Cristianos y no cristianos no quieren hablarle del tema. Y tienen que hablarle, porque la falta de información en ese sentido es extremadamente peligrosa. Yo sí creo, porque déjame explicarte algo. Cuando tú tienes un joven que creció en una familia cristiana y que ha sido criado con esos valores, ahí no hay mucho problema, porque la zapata está ahí. Tú le puedes decir que no tengas relaciones sexuales, pues si se guarde para el matrimonio, él lo va a ver como importante y lo va a ver como seguro y lo va a hacer. Pero, ¿y todos los jóvenes que no son creyentes y que no han tenido esos valores? Si yo voy y le digo, no tengas relaciones sexuales, es posible que no me funcione. ¿Cuál es la herramienta que se utiliza? Vamos a darte la información. Pero ellos llegan en mis clases universitarias, después de que ellos ven todos los métodos anticonceptivos, siempre salen varios y me dicen, doctor, pero entonces el mejor es la abstinencia. Este tiene tal efecto secundario, este tiene qué sé yo cuánto efecto secundario, este hay que hacer esto, este hay que hacer... Y todos lo ven complicado y dicen, pero todos son una complicación y ninguno es 100% seguro. Entonces, aquellos llegan a una conclusión científica de, pero espérate un momento. Ya yo tengo las herramientas en la mano, pero yo sé que lo mejor es guardarme. Y si a eso llega la situación de que va a tener relaciones sexuales, entonces lo hace seguro. Sí, correcto, entiendo. Entonces, yo creo que hay una combinación. Evidentemente, los valores son importantes, pero estoy de acuerdo también con que se suministre la información. Sí, Yesenia en ese punto. Ahora, es un buen argumento. la información hay que ver quién es que se la va a suministrar y qué es lo que le va a decir. Porque si tú le dices a una persona, dale rienda suelta a esa hipersexualidad, entonces ya es un peligro. O al menos así lo veo yo. Bueno, yo creo que este programa ha sido de mucha edificación. Qué bueno que Yesenia pudo venir a compartir con nosotros. Yo creo, Yesenia, que tú vas a tener que venir unas cuantas veces más porque hay muchas cosas y además tú tienes un desenvolvimiento y una claridad en los argumentos que nos pone a pensar, nos pone a reflexionar. Sí. Y es bueno que estos temas se hablen, más Sí. cuando somos hermanos en Cristo. Si somos hermanos en Cristo, estamos en la búsqueda de la verdad. Quizás en otro programa que tú puedas compartir con nosotros como psicóloga, podamos entonces reflexionar más profundamente desde el punto de vista psicológico. Y gracias a nuestro científico médico, el doctor Jaime Jorge, No es tanto mérito. que me corrigió varias veces, y qué bueno, porque uno nunca termina de aprender. Es así. Yo he aprendido de ambos hoy y gloria a Dios por eso, bendiciones a ambos. Amén. Dios le bendiga. Bien, amigos, este ha sido su espacio Fe y Razón, esperando que en una próxima entrega pues puedan compartir con nosotros este y muchos otros temas de conocimiento general, pero principalmente dándole la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Será pues hasta la próxima.